Recording in progress. Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Un poquito atrasados, pero buenas tardes a todos. A esta, la sesión 166 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Y bueno, tenemos mucha concurrencia por lo que estoy viendo, lo cual me da mucho gusto verlos a todos, que están bien y de salud. Hoy nos toca presentar, platicar, exponer y analizar un libro de reciente aparición, muy nuevo, escrito por el maestro Johann Sebastian Torres Guisa, y el libro lleva por título Tabaco y Jurisdicción, el gobierno del estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada, 1744-1802, publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Nos acompañan para comentarios, nos acompaña la doctora Giovanna Celaya Nández de la Universidad Veracruzana, bienvenida, y Rodrigo Gordoa de la Huerta, de la UAM Iztapalapa y de la Facultad de Economía, la División de Estudios de Posgrado. Les doy la bienvenida a todos, me da mucho gusto verlos y espero que esta reunión sea muy fructífera para todos, para mí, por supuesto, y para todos. Le voy a ceder la palabra al autor para que nos presente sus aportaciones, sus adelantos a nuestro conocimiento sobre la fiscalidad iberoamericana en el siglo XVIII. Johan, bienvenido. Luis, gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y todos los asistentes. Voy a preguntarles primero si se escucha bien y si es el caso, entonces voy a hacer una pequeña presentación relacionada pues al libro, donde lo pueden consultar y descargar. Justamente antes de presentar les voy a enviar por los comentarios el link de acceso al libro que está en acceso libre, se puede descargar y en mayo, el 9 de mayo, pues vamos a lanzarlo físicamente, ¿no? En caso, pues para que lo adquieran físicamente y sobre todo, pues para las estanterías de las universidades. Muchísimas gracias, pues, por la asistencia. Voy a intentar compartir. Gracias a la doctora Giovanna Celaya y al doctor Rodrigo Gordoa por comentar este trabajo. Y vamos a ver si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve. Vale. Bueno, pues Tabaco y Jurisdicción es el resultado del libro de mi tesis de maestría en el Instituto de Investigaciones, del doctor José María Luis Mora, que tuvo la dirección del doctor Ernest Sánchez Santirón, quien a su vez, pues, muy amablemente ha prologado el libro. Y pues nada, pues el ICANN, dentro de una colección que se llama Colección de Cuadernos Coloniales, cada tanto hace una convocatoria y premia con la publicación a las mejores tesis de historia colonial en Colombia. Y el año pasado, pues mi trabajo salió seleccionado y aquí tenemos el libro, ¿no? Como resultado, ¿no? Difiere muy poco de la tesis de maestría. Obviamente tuvo un trabajo de edición, de corrección, y ahorita que realizo pues los estudios doctorales y estoy bajo la misma temática, ya un poco más amplio y revisando en su conjunto la red y la integración de los estancos americanos del tabaco, pues realicé algunas modificaciones, ¿no? El libro, pues en el link que les envié en los comentarios se puede consultar y descargar, también aquí en este QR, y fácilmente, si no se puede hacer de las otras maneras, es buscar catálogo editorial del ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y ahí va a estar mi libro junto con todos los demás de la colección de cuadernos coloniales. En estos minutos lo que voy a hacer brevemente es resaltar como 4 puntos que me parecen pues fundamentales del libro, y con ello pues también dar pie pues a los comentarios de Giovanna y de Rodrigo para realizar pues una discusión, ¿no?
Brevemente, pues el contenido son 4 capítulos. El libro pues tiene una introducción, un prólogo escrito por Ernest, 4 capítulos que van un tanto de manera cronológica, ¿sí? Y cierra pues con un último capítulo relacionado a las cuentas, ¿no? Es un texto pues que va acompañado de varios anexos, sobre todo pues también figuras, mapas, porque pues siempre era como mi interés situar y mostrar más o menos una geografía económica de cómo está asentado territorialmente el estanco del tabaco, cómo están conectadas las regiones productoras y consumidoras y sobre todo pues para darlo a entender de manera mucho más gráfica y fácil a público que no está de pronto muy bien situado al nuevo Reino de Granada, que correspondería más o menos a la actual Colombia. Bueno, lo primero que me gustaría destacar del texto es dónde se sitúa conceptual y metodológicamente tabaco y jurisdicción. Y es retomar el concepto de Estado jurisdiccional básicamente para reconocer y comprender un ejercicio de gobierno realizado por magistraturas en los erarios regios de la corona hispánica, digamos, es toda una beta de investigación que recientemente, bueno, ya no recientemente, pero al menos en las últimas 2 décadas ha abonado a la historiografía de fiscal y económica y tenemos una serie de trabajos muy buenos en los cuales pues intento insertarme, considerando que, pues destacando también el ejercicio de la jurisdicción en materia de Hacienda y mostrar que los erarios pues no funcionan meramente como comunidades administrativas de extracción y asignación de recursos, sino que pues la Hacienda del siglo XVIII, y para el caso concreto del Nuevo Reino de Granada, pues encierra un carácter jurisdiccional cuyo escenario pues es fundamental para comprender cuestiones como la negociación, el pluralismo y el casuismo, ¿no? En este marco, pues lo que intento en el texto es estudiar el estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada como una medida dentro de lo que se haya denominado las reformas borbónicas, pero que va en sintonía con demás proyectos a nivel imperial, ¿no? En este caso, pues considerando el Estado jurisdiccional, el texto lo que hace es, en cada uno de sus capítulos, distinguir al menos 2 dimensiones de este mismo gobierno, ¿no? Una jurisdiccional y una meramente administrativa, que básicamente, si lo queremos distinguir, es identificar quiénes son los que gobiernan y regulan, es decir, lo que en la documentación se llama lo económico gubernativo, quiénes son los encargados de esto, quiénes este, realizan los corpus legales bajo los cuales se rige el estanco y sobre todo quienes imparten justicia. Y por otra parte, pues tenemos esta dimensión administrativa que básicamente es el rol de gestionar, ¿no? Carecen de poder normativo propio, buscan es implementar lo que quienes ostentan la jurisdicción han reglamentado, pero a su vez tienen algún tipo de agencia que les permite de escalar en las instancias que tiene el estanco para pues llevar proyectos locales a una implementación un poco más amplia, ¿no? Aquí es fundamental entender que pues la jurisdicción del estanco del tabaco la tiene el superintendente general o subdelegado con Galvez de Real Hacienda, que básicamente son los virreyes, y entre el 79 y 1781 está a cargo del regente visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres. Por otra parte, y es lo que constituye los 3 primeros capítulos del libro, es la identificación de 3 modelos de gestión, ¿sí? Que un poco aquí pasando y mostrando básicamente quiénes tendrían la jurisdicción económica y o contenciosa, pues vemos que a la cabeza, como siendo un estanco de regalía, pues es el rey, ¿no? A su vez hay un cargo en específico, un título en específico, que es el superintendente del ramo de tabacos en Indias, eh, que a excepción del periodo de Julián de Arriaga y José de Galvez, que están en la Secretaría de Indias, son los secretarios de Hacienda, los titulares de Hacienda, quienes son superintendentes del ramo de tabacos en Indias, ¿no? A su vez, pues están los superintendentes generales de cada uno de los territorios, para el caso del Nuevo Reino de Granada, donde no hubo nombramiento como tal de intendentes, pues siempre lo van a detener los virreyes, salvo los 3 años que mencioné que lo tiene Francisco Gutiérrez de Piñeres.
Y como una bisagra que tiene jurisdicción contenciosa y a su vez es el núcleo central de administración, pues está la Dirección General de Rentas Estancadas de Santa Fe. En el intermedio hay juntas, que sí, esto muy bien lo ha estudiado José Joaquín Pinto, la Junta Superior de Real Hacienda que se establece en el Nuevo Reino de Granada en 1797, si no estoy mal, sí tiene cierta injerencia en los negocios también del estanco del tabaco y además pues hay una junta en específico que es de Junta de Rentas Estancadas, que están los dos contadores, el director general y el virrey, que tratan lo relacionado a las rentas estancadas en el Nuevo Reino de Granada, que vendría siendo el tabaco, el aguardiente, la pólvora y los naipes. Propiamente en lo que se refiere a esta faceta de administración, pues encontramos al menos 7 administraciones principales, una gran cantidad de resguardos, factorías, reales fábricas de puros y cigarros en Cartagena, en Panamá, una en polvo en Santa Fe y una serie de expendedurías que pueden ser tercenas, estancos y estanquillos que en cada uno de los 13 mapas que se muestran en el texto, pues intentan ubicar geográficamente. ¿Sí? Esto me parece importante porque el trabajo tendió fue a identificar, ¿no? Básicamente quién es quién dentro de este entramado eh, de gobierno y de administración del estanco del tabaco. Entonces, los tres, ya una vez identificado, ¿no? Quién gobierna, quién administra, básicamente los tres primeros capítulos dan cuenta de los regímenes de administración del estanco. Y aquí un poco haciendo una analogía con lo que refiere a la hoja del tabaco, pues tenemos en un inicio una implementación de un estanco que se rige en un régimen mixto de gestión, en el cual se combinan arrendamientos de estancos regionales con administraciones. Poco a poco vamos a ver una maduración de la institución, básicamente que va a tener un punto muy alto con la visita de Francisco Gutiérrez de Piñeres. Aún así hay un régimen de transición donde de a poco los virreyes, Antonio Flores, Manuel de Guirior, van a ir de a poco pues, extinguiendo los arrendamientos y minimizando la participación de los agentes privados en el estanco. Y finalmente es a partir de 1780 donde tenemos instituciones como la Dirección General de Rentas Estancadas, cuando hay un régimen de lo que yo denomino de administración plena, ¿no? En el cual se cesan los arrendamientos del estanco del tabaco, se comienzan a constitucionalizar tribunales y contadurías propias, de haciéndolo de manera independiente a los oficiales y a las cajas reales. Y por último, pues implementan reformas para su consolidación. Uno de los aportes que me parece importante del texto es que no se centran únicamente en Francisco Gutiérrez de Piñeres. Es fundamental y en la historiografía, digamos que neogranadina se ha mencionado que la visita de Gutiérrez de Piñeres ha sido como muy paradigmática, ¿no? Pero después de que sale del reino en 1782, usualmente no se consideran algunas reformas o se piensa que el reformismo denominado reformismo borbónico, pues menguó, ¿no? Lo que demuestra el texto es que después los virreyes, Espeleta, Mari Borbón, Gil y Lemos van a implementar reformas dedicadas a consolidar el estanco. Lo segundo que quisiera hacer énfasis es cómo me acerqué al estanco del tabaco, ¿no? Y es entenderlo dentro de un proceso amplio y agendas eh, de ministros de Hacienda y de Indias, en los cuales de manera paralela se está implementando lo mismo en otras partes de América, ¿no? La misma Real Cédula de 1764 y la de 1766 que ordena el estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada también lo hace para Nueva España y también lo hace de modo de reforma para el Perú. Considerando que en 1760 se restituye la factoría de La Habana. Entonces, me interesó estudiar el estanco del tabaco, pero a su vez dar cuenta que esta institución es parte de un amplio proceso de reforma de los erarios regios indianos, donde
pues apelo también a correspondencia de los virreyes neogranadinos con Esquilache, Arriaga, Galvez, Valdés, Gardoquí y Soler. También me pareció interesante dar cuenta que el estanco del tabaco no surge de la nada, sino hay unas experiencias previas muy importantes. Por una parte, el estanco del aguardiente, que para el nuevo Reino de Granada está desde inicios del siglo XVIII, y en los cuales es como el principal argumento por el cual, a excepción de otros estancos en América, en el nuevo Reino de Granada se establece ese régimen mixto que he denominado, donde se mezclan arrendamientos y administraciones, básicamente porque llevaba al menos 50 años administrándose el estanco del aguardiente por arrendamientos y había funcionado. El arrendamiento tiene una cierta ventaja y es pues que le otorgan al erario los recursos previos, ¿no? Anteriormente por los remates. Entonces, este modelo había funcionado. Mesía de la Cerda, que es el virrey que establece el estanco en 1764, decide mezclar. Vamos a estancar el tabaco, pero en algunos lugares lo vamos a rematar, como el aguardiente, y en otros vamos a hacerlo bajo administración, que básicamente es Cartagena y Panamá, para controlar el tráfico del tabaco cubano. Eso por una parte. Y por otra, dar cuenta que las reformas que principalmente incorpora Fresco Gutiérrez de Piñeres parten del modelo novohispano del tabaco. Entonces me interesó también dar cuenta de qué similitudes tiene con lo que hizo José de Galvez en Nueva España, con lo que va a ser luego su visitador en el Nuevo Reino de Granada. Y por otra parte, también me interesó mostrar los cambios de la estructura de gobierno y administración del fisco neogranadino, es decir, no ver únicamente el estanco del tabaco de manera institucional cerrada, sino incorporado a esa gran matriz que es el erario regio neogranadino y cómo impacta la formación de una Dirección General de Rentas Estancadas con respecto, por ejemplo, a las facultades que tiene la audiencia o que tienen el Tribunal de Cuentas de Santa Fe. Un tercer punto que quiero resaltar es mostrar esta geografía económica del tabaco, cómo está asentado en el territorio esta institución. De allí, insisto, que se hayan mostrado mapas, que se haya intentado reconstruir caminos, formas de entrega, de trazabilidad, tanto del tabaco como de los caudales, ¿no? Y la conclusión aquí es que pues, el estanco del tabaco se asienta inicialmente en las poblaciones nodales, dentro del mercado neogranadino y con mejor conectividad, utilizando las rutas fluviales, marítimas y los caminos reales, siendo fundamentales para el flujo de los tabacos, de los caudales y de la información. Y por otra parte, que es ahorita algo que estoy ya explorando en la tesis doctoral, es esta función de puente que tiene la Administración Principal de Panamá para permitir el traslado del tabaco cubano que va a la Dirección General de Lima. Entonces, que Mesía de la Cerda haya decidido institucionalizar las administraciones primero en Portobelo y Panamá y no tanto preocuparse en el interior del reino, es justamente para permitir esa operatividad. Los tabacos que van para Panamá y los que se redirigen para Lima tienen que llegar a Portobelo, lo recibe el administrador particular de Portobelo, lo encamina a lomo de mula a Panamá. En Panamá se reserva la parte que va al abastecimiento de la provincia y nuevamente se reembarca hasta el Callao. Entonces, esta función de puente me pareció importante también pues dar cuenta en ella en el trabajo, graficarla, representarla y pues es algo que me quedó ahí pues no pendiente, pero al menos sí lo dejé planteado y ahorita lo estoy profundizando un poco más. Entonces, bueno, estos son mapas que acompañan el texto. En el de la izquierda, por ejemplo, se puede ver el uso de las rutas, de cómo se llevaba el tabaco desde Honda y la factoría que está en Ambalema y cómo se redirige, por ejemplo, a las provincias de Antioquia, las provincias mineras de Antioquia, que se utilizan pues las rutas fluviales, el río Magdalena hasta Puerto Nare, o hasta Honda y luego se emplean los caminos de herrería hasta pues, la provincia antioqueña, ¿no? Y por otra parte, en la parte derecha, y esto se hace para cada una de las 7 administraciones principales que tuvo la renta, es identificar dónde hubo
administración principal, particulares, estanquillos, factorías, etcétera. Esto es importante porque permite a su vez dar cuenta que la producción de tabaco está a las vertientes de los ríos principales y cómo se lleva este producto, ¿no? Y es empleando pues las rutas fluviales principalmente. Y finalmente, ya para cerrar, es un poco hacer énfasis de las cuentas del tabaco y el uso de la contabilidad propia. Y esto, pues partiendo también de la crítica que ya lleva varios años mencionando Ernest Sánchez, que es pues entender que la contabilidad de cargo y data es una contabilidad jurisdiccional, que básicamente lo que busca es ejercer control sobre los empleados del estanco, en el cual, pues si queremos emplearla para revisar magnitudes de ingreso, gasto, etcétera, pues habría que saber esto previamente, ¿no? Yo en el texto menciono que no tengo los estados generales del estanco para poder decir cuánto ingresó, cuánto gastó, cuánto quedó por utilidad. Ahora ya los tengo. No están en el texto, pero ahora ya los tengo y más adelante los voy a presentar. Pero entonces en el texto, en el libro y en el cuarto capítulo, lo que yo hago es utilizar los libros de mayores de cargo y data de las administraciones principales, la contabilidad propia del estanco, sobre todo para revisar la estructura, cómo ingresa caudales el estanco del tabaco, cómo los gasta y finalmente cuánto redirige a las cajas reales como utilidad y cómo se emplean estos recursos del tabaco por la Superintendencia de Real Hacienda del Virreinato, ¿no? Aquí básicamente mencionar que la estructura de ingreso del estanco lógicamente es a partir de las ventas de tabaco en rama, polvo y cigarros. Es muy importante también distinguir los géneros que se expenden porque el tabaco rama se vende y se consume básicamente en todo el territorio. El polvo se concentra en algunas ciudades como Santa Fe o Cartagena. En Santa Fe hay un proyecto de fábrica, de fabricar tabaco en polvo propio que fracasa muy rápidamente y el tabaco en polvo que se va a consumir en el reino básicamente va a ser el importado de la factoría de La Habana. Y los cigarros son fundamentales para las provincias de Cartagena y Panamá porque va a ser el método que va a utilizar Francisco Gutiérrez de Piñeres, el instituir reales fábricas allí, para controlar este tráfico, ¿no?, de tabaco cubano. Aún así, el estanco pues va a vender pertrechos, va a tener una serie de derechos, de multas y condenaciones que van a permitir pues engrosar sus ingresos. Respecto a la estructura de gastos, pues están los de funcionamiento, ¿no? Sueldos, fletes, compras de tabaco, pero aquí resalto dos, ¿no? Y es a partir de una Real Cédula de 1780, donde el estanco del tabaco, y esto se hace de manera general para todo el imperio, va a ser garantía de deuda pública. El estanco en el Nuevo Reino de Granada no va a ser la excepción. Se van a realizar préstitos con base en los recursos de la renta bajo un interés del 4% y allí en esta contabilidad propia del estanco se puede ver cuánto se paga y quién les ha prestado a la corona. Y además hay una cierta gastos de Estado que he denominado que son ajenos a la operatividad misma del estanco, como es el pago de la tropa durante la revuelta comunera y la pacificación y los proyectos de colonización del Darién que tiene el virrey Antonio Caballero y Góngora, ¿no? Finalmente, pues los enteros es mostrar cómo las transferencias, las utilidades líquidas de la renta iban para las cajas reales y por más que se hubiese intentado que el tabaco, la renta del tabaco fuese remisible, más remisible a España, pues la mayoría de, si no casi todos los recursos del tabaco en el Nuevo Reino de Granada se gastaron in situ, ¿no? Tengo noticia únicamente de 500.000 pesos que envía el virrey Espeleta, donde dice que justamente es de la renta de tabaco, pero por lo demás, al parecer, todo se quedó en el Nuevo Reino de Granada. Y ya finalmente, pues esta reconstrucción no está en el libro, es algo que me encontré gracias a una recomendación del doctor Carlos Díaz que me dijo, hey, busque, me faltaban los últimos estados de la década del 90 y la primera del siglo XIX. Me dijo, eso debe estar en un fondo en la Biblioteca Nacional de Colombia. Claro, en el proceso en el cual se intenta la restitución o la restauración monárquica,
en lo que a veces se ha denominado como la Reconquista, pues realizan las cuentas de ver qué eran las finanzas del reino, ¿no? Y ahí realizan los últimos estados, eh, con lo cual he podido reconstruir más o menos la estructura de ingresos, gastos y utilidades de la renta con base en los estados, ¿no? Que propiamente, pues sí, eh, dan cuenta de de estas tres magnitudes. Sin embargo, lo pongo aquí para un poco acentuar los argumentos que presento en el texto. Por una parte, la reorganización de Francisco Gutiérrez de Piñeres en 1778 permite un ingreso, un aumento en los ingresos de la renta después de solucionada la revuelta comunera de 1781 y 1782, empieza a haber un despegue, ¿no? Un despegue en la década de 1780 que llega a una serie de estancamiento o al menos de techo en la década siguiente, en la 1790. Hay un aumento en los gastos, esto lo menciono en el texto, dirigido al aumento en los transportes, en los cueros, ¿sí? Como en esta parte operativa del estanco, además con algo muy fundamental. Y es que a diferencia, por ejemplo, del estanco en España, donde el aumento de la renta estaba bajalonado por los aumentos en los precios de venta, en el Nuevo Reino de Granada esto no ocurre. Durante los 30 años que se reorganiza el estanco después de Gutiérrez de Piñeres, no se aumentan los precios de venta. Básicamente porque eso es una consigna que queda planteada en la revuelta comunera y los virreyes no se atreven a subir el precio de venta, ¿no? Aumentan los gastos operativos y de ahí que pues las utilidades bajen un poco, pero básicamente lo que nos da cuenta estos estados es que la renta del tabaco básicamente está entregando 250 a 300.000 pesos en promedio al erario, ¿no? Para gastos, pues, diríamos, de ordinarios, ¿no? De administración y de defensa. Uno lo que puede ver ya con esto cierro, lo que puede ver en la correspondencia es que usualmente los virreyes están diciendo del por qué no pueden enviar la plata del tabaco y es por los gastos. Entonces, dicen, no, en Cartagena tenemos que ahora mantener un nuevo batallón, ¿sí? Y sobre todo, pues, las guerras que ocurren en la segunda mitad del siglo XVIII, pues hacen que la renta de tabaco pues, sea fundamental para un erario que después de los ingresos de minería se sustenta básicamente en los estancos. Tabaco y aguardiente en ese orden. Entonces, hasta ahí lo dejo y muchísimas gracias por escuchar. Gracias, gracias al maestro Johan Torres Guisa por esta presentación tan precisa de su trabajo y además le agregó cosas que ha ido indagando, lo cual le agradecemos mucho por esa generosidad. Y bueno, procedemos a los comentarios y le daremos la palabra a la doctora Giovanna Celaya Nández de la Universidad Veracruzana. Giovanna, bienvenida y mucho gusto, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, colegas. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a comentar este libro, a participar en este seminario que creo que es pues un espacio privilegiado para la presentación y discusión de nuevas investigaciones. Así que pues es un honor estar aquí. Y es un honor además estar leyendo un libro que no es un libro pequeño, de antemano digo. Estamos hablando de una tesis de maestría, ¿no? Entonces ya quiero ver el tamaño de la tesis de doctorado, pero va muy bien, creo que está muy bien encaminada, es un muy buen texto, disfruté mucho, hacía mucho rato que no leía cosas pues sobre tabaco, lo que sabía, digamos, era pues de lo que se ha trabajado para Veracruz, así que pues eso fue un placer leerte. Es también un placer pues compartir la conversación, no solo con el doctor Rodrigo Gordoa, que sin duda también es especialista, que tiene el sello de la Casa del Instituto Mora y de estos temas, sino pues en general con toda la comunidad, ¿no?
Para abrir un poco la conversación con todos, pues voy a hacer, y sobre todo, pues también para los que nos puedan estar escuchando y que sea una invitación a leer y a consultar este libro, particularmente por la generosidad de su distribución en versión digital. Eso es, hay que celebrarlo muchísimo. Lo primero que se hace es distribuirlo digitalmente. No sabía que iba a haber una versión impresa, que bueno, también por el Instituto Colombiano, pero entonces me parece genial que la distribución y, por supuesto, la posibilidad de pues, llegar a un público mucho más amplio, ¿no? De una obra que creo que pues es muy sugerente por los distintos temas que va tocando. Para eso, pues lo que voy a hacer es, digamos, ofrecer una serie de ejes o mi propia lectura a partir de una serie de ejes de una investigación que creo que ofrece un campo de problematización por lo más sugerente para el desarrollo y la comprensión no solamente del asunto del estanco, de uno de los estancos más importantes, que sería el tabaco, sino en general, digamos, nuevas agendas de investigación para la historiografía colombiana, pero también para la latinoamericana, ¿no? El libro está constantemente en diálogo, es una investigación que se hace en México, que se refiere al territorio de la Nueva Granada, pero está conectándose siempre como lo que fue una monarquía global, ¿no? Y eso también me parece que además lo resaltas mucho en las conclusiones, ¿no? Es un texto que siempre está apelando a una problemática que tiene una dimensión imperial y eso me parece también muy bueno del texto, ¿no? Por supuesto, el primer eje que me gustaría desarrollar es el historiográfico, ¿no? Es decir, que forma parte la investigación de una historiografía que recién, bueno, ya no sé, eso de reciente siempre con los historiadores es una cosa complicada por los años en lo que andamos en este oficio, pero creo que ha incorporado de forma novedosa el análisis jurisdiccional e institucional a la explicación de la Real Hacienda. No porque lo institucional no lo tuviéramos presente antes, sino porque lo que ha hecho es, digamos, compatibilizar estas dos líneas que habían estado separadas y que ahora se están mirando a la Real Hacienda, ¿no? Entonces, eso me parece muy bueno del trabajo. En el campo de los estudios que se ocupan de la economía entre el siglo XVI al XIX, mecanismos, recursos, estrategias y en general la política económica que las monarquías desplegaron para gestionar sus bienes ha sido un foco de interés y se han desarrollado sugerentes debates, particularmente desde perspectivas económicas y sociales. El estudio de los estancos, su desempeño como fuente privilegiada para la monarquía hispánica, ha dado, particularmente para el siglo XVIII, ha dado ocasión a investigaciones que han analizado la rentabilidad de los monopolios, su capacidad para sostener los crecientes gastos. Tu gráfica que acabas de mencionar al final de tu exposición, también, como dice Luis, una generosidad de algo que sigues trabajando y me parece fantástico porque se incluye precisamente en esta discusión sobre el tema de qué tan rentables fueron este tipo de proyectos, ¿no? Decía pues que entonces que se han desarrollado pues investigaciones que se han ocupado de la rentabilidad, para sostener los crecientes gastos de las guerras imperiales de finales del siglo XVIII. Otra agenda que se ha desarrollado es en torno a las evaluaciones y los muchos proyectos reformistas que se hicieron en respuesta a las necesidades de la monarquía, pero también a la naturaleza económica y social donde se van a establecer los estancos, ¿no? Una tercera agenda que puede ubicarse en trabajos que se han ocupado de transformaciones sociales que resultaban del estanco de las rentas, particularmente a limitar su producción en territorios específicos, que va a ocasionar resistencia, evasión de las medidas y, por supuesto, pues, respuestas violentas a las mismas, por lo menos es lo que se ha trabajado, por ejemplo, para el caso del estanco en Veracruz, ¿no? Desde la perspectiva social, el estudio de los estancos también nos ha permitido comprender procesos de producción, el tema de las fábricas, que me parece fundamental, pero también fenómenos como el consumo, además de tabaco, por supuesto, el otro gran objeto de estudio para entender el consumo y la relación con los estancos, pues sin duda es el aguardiente, ¿no? Que también ha desarrollado una agenda muy sugerente y que creo que también hay unos temas que vas tocando a lo largo de tu libro. Por último, pero no menos importante, estaría una agenda de investigación que estudie el estanco desde su dimensión fiscal y por lo tanto lo que esta política de la monarquía va a representar para incrementar ingresos en el control de bienes con alta demanda. Esa es otra cosa que hay que señalar siempre, la alta demanda que tiene en el caso del tabaco y que tiene, digamos, una alta demanda internacional. Esta dimensión, al menos en investigaciones realizadas a finales del siglo XX, se va a ocupar particularmente de evaluar registros de recaudación, incremento significativo de los mismos que tenían como destino pues, las cajas reales, particularmente en Madrid, ¿no? O por lo menos, gracias a investigaciones como la tuya, sabemos un poco que hay que tomar distancia de que no todo se envía, digamos, a la península, ¿no?
Todo esto, particularmente la dimensión fiscal, había permitido señalar el fortalecimiento del sistema de estancos al interior de la monarquía hispánica como un mecanismo de financiamiento, pues, del gasto militar en la segunda mitad del siglo XVIII. Con estas breves referencias a las agendas historiográficas que se han ocupado de los estancos en la monarquía, lo que me interesa señalar es que los estancos han ofrecido y siguen ofreciendo campos analíticos sugerentes para comprender formas y mecanismos de regulación de las actividades económicas. El estanco del tabaco, en su carácter de monopolio fiscal y por lo tanto en beneficio de la potestad regia, pues es una cosa que también hay que señalarla, es objeto de problematización en la investigación de Sebastián Torres desde lo jurisdiccional y lo institucional en la configuración del estanco Nueva Granada. En sendos y extensos y bien documentados 4 capítulos con trabajo de archivo muy claro, muy bien articulado, con el reconocimiento de la historiografía en un diálogo constante con la historiografía que se tiene, pero sobre todo con una claridad en la construcción y desarrollo del análisis, le permite al lector seguir la compleja trayectoria de avances y retrocesos que el estanco del tabaco experimentó en la Nueva Granada. Hay esta idea, digamos, me gusta mucho esta cuestión de que no hay un desarrollo lineal, no es que una cosa vaya mejorando que la otra, sino es que pues, todo este es como de prueba y error en muchos casos, ¿no? De esta forma, sin negar las experiencias de los estancos en otros territorios de la monarquía, la investigación es un recordatorio que, aunque se llamen igual y sean del mismo sistema político o institucional, las realidades locales importan para entender cómo se construyen los estancos pues, en cada territorio, ¿no? Y ahí me parece que es un súper acierto. De esta forma, la investigación pone especial atención en la territorialidad en la que el estanco del tabaco va a desplegar a funcionarios, bodegas, siembras, arrendadores, pues puntos de comercialización, transportación, que eso es fantástico, el tema del transporte, informes, tus informes particularmente del segundo y el tercer capítulo son una belleza, ahí hay un filón solamente con el tema de los informes, consumidores, fábricas, pero sobre todo caudales que resguardaban en las distintas tesorerías. El autor siguió a todos en varios campos. Hay capítulos que están mejor desarrollados en unos campos que en otros, tocando varios de los temas. Y son todos campos en los que se expresa y se sostiene un monopolio, ¿no? Eso es lo que al final también estamos hablando. Pero también que gracias a la perspectiva institucional podemos mirar al estanco del tabaco desde su condición dinámica. De ahí la importancia que el autor va a conceder a reconocer una temporalidad del estanco en las Indias, sí a partir de 1760, pero más importante, ofrecer marcos temporales que responden a la naturaleza institucional del estanco en la Nueva Granada. Estos cortes son muy interesantes como los estás proponiendo y que además pues te permiten tomar distancia de esta idea de, digamos, la temporalidad en función de un visitador o de un virrey, ¿no? Entonces amplías el espectro, no porque no sean importantes, sino porque tiene otro ejercicio de problematizar la temporalidad, que se supone que es una parte fundamental del ejercicio de todo historiador, ¿no? La investigación entonces está en todo momento considerando el sistema político y económico en la estructura del monopolio diseñado desde Madrid, las experiencias del estanco en América, ya decías el caso novohispano, particularmente también el caso de Cuba. Eso me pareció también muy bueno, en el segundo capítulo es muy buena esta explicación, esta relación entre Cuba, con la conexión con Cartagena y Panamá, sin dejar de reconocer por ello que la trayectoria del estanco Nueva Granada exige señalar por sus propios referentes temporales. Por ejemplo, pues abordar su primera etapa entre 1740 y 1770. Yo particularmente el primer capítulo lo disfruté muchísimo, me gustó muchísimo ese primer capítulo, en el que el monopolio del tabaco se expresa en asentistas, que fueron otra forma pues, de ejercer estanco en Nueva Granada. También permite como la discusión exactamente de romper esta idea como muy clásica de cuál sería la definición de estanco y que es una cosa como mucho más compleja de qué estamos hablando con renta estancada, ¿no? O sea, ¿a qué estamos refiriendo? ¿Qué tipo de monopolio? No solamente el que se ejerce a partir de un administrador en específico, ¿no? Un segundo periodo es del 74 al 80, que el autor denomina como de operación mixta con la continuidad de asentistas y el avance paulatino de espacios y nuevas dependencias sujetas a funcionarios de la renta. En ese segundo periodo, además, es muy sugerente el aprendizaje que se tiene gracias a la práctica, a la gestión previa que van a ser asentistas y esto se incorpora a los planes e instrucciones formados por el virrey y el visitador. Creo que esto es un tema que abre muchas posibilidades de análisis,
porque no se trata solo de reconocer a estos funcionarios como brillantes reformistas, además a ellos les encantaba decir que ellos inventaban todo, que todo lo sabían, o sea, que eran así sus propias ideas, sino que de estas evaluaciones y proyectos son más bien resultado del ensayo y del error de otros. Entonces hay una cosa de transmisión de conocimiento, digamos, de una práctica y de ir como resolviendo, ¿no? O sea, tenemos que buscar rentabilidad y qué aprendieron los otros y qué problemas nos presentaron nosotros y cómo podemos aprender, ¿no? Eso me gusta. De este segundo periodo que se aborda en el capítulo 2, me parece muy sugerente también la idea de que cuando se abordan cambios en el gobierno del estanco, los explicas muy bien, digamos, no solo el proyecto y digamos, su ejecución, sino los significados en términos de qué van a mover esos nuevos proyectos, ¿no? O sea, van a mover, por supuesto, la comprensión de lo jurisdiccional, o sea, la apropiación de lo jurisdiccional por parte de estos funcionarios que se van a encargar de la renta, por supuesto, lo económico, lo contable y la rentabilidad del monopolio, ¿no? Entonces, cómo ir midiendo esos momentos y cómo, digamos, pues un proyecto tiene un montón de campos en los que va a tener impacto. Algunos se consideran por los propios reformistas y otros ni siquiera se enteran y pues salió, ¿no? O sea, a ver qué sale, ¿no? Es decir, no se trata de señalar los cambios desde la norma, sino más bien desde las prácticas y por lo tanto, cuándo se toma la decisión de avanzar en un gobierno desde la Real Hacienda y por qué se hace. O sea, ¿por qué en un momento se decide, digamos, desplazar a la centista y recuperar? No obstante, con toda la discusión que hay que iba a representar mayores gastos para las cajas, que esto había que destinar más recursos para el sostenimiento de un montón de funcionarios, de oficinas, de cualquier cosa, pero se toma la decisión, ¿no? Y se hace, digamos, creo que el ejemplo de la administración de Honda, ese está buenísimo, o sea, ese es un muy buen ensayo en esa territorialidad, que va a significar creación de empleos, compra de casas y cualquier cantidad de gastos. Se hace porque se sabe que la renta, digamos, funciona y que genera suficientes recursos para aumentar incluso el gasto de administración, pero de todos modos va a tener rentabilidad, ¿no? Entonces, si se apuesta por eso, lo que se está mirando es a largo plazo. No es el momento, no es inmediato. Lo que están apostando es decir, necesitamos cambiar la administración o digamos, fortalecer la idea del estanco porque es a largo plazo, no es inmediato. Entonces, creo que es un momento clave esa decisión, ¿no? Como bien señala el autor, el estanco del tabaco ya había sido abordado por otros estudiosos, particularmente la relación que con el tabaco se estableció entre Habana, Cartagena y Panamá. Yo no sabía, bueno, yo no había leído por ahí alguna vez lo del incendio, y entonces me pareció muy sugerente, pues claro, o sea, cómo cambian, digamos, estas medidas, ¿no? El incendio en Cartagena. Pero lo que aporta su investigación es que el estudio del estanco es que lo ubica como parte de un amplio proceso de reformas de los erarios regios indianos. Ahí sin duda lo jurisdiccional y lo institucional y administrativo son elementos claves en todo el libro, pues explica cómo la búsqueda y defensa de competencias jurisdiccionales en el gobierno de rentas fue un mecanismo de fortalecimiento de la estructura de gobierno, particulares y funcionarios, y eso me parece una cosa que vale la pena discutir, ¿no? Es decir, asumimos que lo jurisdiccional está, digamos, como parte de las competencias de los funcionarios del monarca, ¿no? Es decir, eso es innegable. Pero creo que también los particulares se apropiaron de lo jurisdiccional y buscaron mecanismos para decir, necesito este tipo de competencias para poder efectivamente pues, ejercer funciones o ejercer de asentista o lograr ser asentista. Eso me parece que puede ser un debate ahí sobre la incorporación de los particulares, ¿no? Creo que lo hicieron porque, digamos, necesitaban gestionar una renta en un territorio muy complejo, muy grande, digamos, para hacer valer el monopolio del que gozaban, ya fuera en la compra del tabaco, en la comercialización o en la recaudación de gravámenes. Es decir, este cuadrito que mostrabas ahorita, ¿no? O sea, hay quien gobierna y quien gestiona. Pues me pregunto que creo que eso se traslapó. O sea, no siempre estuvieron y buscaron formas de traslapar el gobierno y la gestión. Y ahí lo jurisdiccional, pues creo que está muy bien desarrollado en el libro. Además, pues por supuesto, da cuenta del sello en tu formación académica en el Instituto Mora y bajo la dirección de Ernest Sánchez Antiró, eso es innegable. Da cuenta al lector de cómo la expansión del estanco en el territorio de la Nueva Granada pues exigió una complejidad en su gobierno en el que no solo se trataba de hacer cumplir ordenamientos para la siembra, para transporte, para comercialización, sino que quienes gestionaban el monopolio aprendieron, exigieron, reclamaron una dimensión jurisdiccional en cada uno de sus campos de acción.
Ahora bien, lo jurisdiccional no solo compete al conflicto, al reclamo de adeudos, de los decomisos de producción ilegal, a la evaluación y control, digamos, de quién lleva la cuenta de las rentas. Sí es esto, pero también es algo más. Creo que es un mecanismo de negociación, negociación política para el asentista, por ejemplo, que firmaba una capitulación para controlar producción, distribución y comercialización, y por lo tanto debía asegurar contar con toda la autoridad que pudiera para ejercerla. O sea, porque está invirtiendo, ¿no? O sea, está arriesgando capital y es, digamos, a largo plazo, entonces necesito que me des como mayores competencias, ¿no? Pero también más tarde para los encargados del gobierno de la renta, funcionarios que se desplazaban en un territorio, que estaban en diferentes oficinas, que asumían atribuciones, que se hacían responsables del manejo de la renta frente pues, a la Real Hacienda. Pues, también es un tema, ¿no? ¿Qué impactos tiene? De ahí que las competencias jurisdiccionales, el reclamo, el fortalecimiento y la defensa de los agentes sociales sea un ejercicio analítico a lo largo del libro para entender cómo se consolida lo institucional, territorial y económicamente el estanco del tabaco en la Nueva Granada. A propósito de la expresión territorial del estanco, celebro tus mapas, son una belleza, son muy claros. Ay, qué bueno que están a color, además. O sea, yo sé que las editoriales pues cada vez tienen menos dinero, pero buenísimo que están. Están en un formato, al menos en la versión digital, habrá que ver cómo va en la versión impresa, pero la versión digital se ven muy bien, son amplios, o sea, creo que está bastante bien. Entonces, seguir los mapas que acompañan a cada etapa de la consolidación del estanco ofrece otra lectura de dónde y cómo el estanco en Nueva Granada va a construir su propia institucionalidad, va tomando autonomía respecto a La Habana y, por lo tanto, distribución territorial también puede ayudarnos a entender cómo se están desarrollando formas de gobernabilidad en el territorio. Lo dices muy bien. Con la reorganización de Gutiérrez de Piñeres, el estanco funcionó como un organismo autónomo dentro de la Real Hacienda al dotársele, por ejemplo, de contadurías, ¿no? Es decir, ¿qué papel cumplen las oficinas del tabaco en el control y gobierno de la población, por ejemplo, dedicada a la producción, o en su ubicación en regiones de frontera? ¿Cómo desde tu investigación podemos explicar cambios sociales y culturales que el estanco reconoce para acercar a los consumidores, digamos, al tabaco? O sea, la idea era, pues, reconocer que hay un campo de consumidores, pues vamos a llevarle lo más cercano, ¿no? O sea, que no tenga problemas para consumirlo. Eso me parece buenísimo, la relación, digamos, con la población, ¿no? Por supuesto que comprendo que tu objeto de problematización está en el estudio del estanco como un proceso institucional y jurisdiccional de una renta en la Nueva Granada. Pero dado la importancia que le concedes al territorio, a la espacialidad de la consolidación del estanco, tu investigación presenta importantes pistas para comprender la relación entre productores y consumidores con el estanco, es decir, con la monarquía, ¿no? Porque al final es eso. El último capítulo que se ocupa de la rentabilidad, del registro y distribución de los recursos, más allá, digamos, de los datos que das y las explicaciones en términos de los registros, creo que es muy sugerente para comprender cómo los estancos en la práctica gestionaron los varios ordenamientos que debían acatar en una realidad compleja para la presentación y certificación de las cuentas, pero también de otros actores. Me encantó porque ahí aparecen los cabildos, ¿no? Siempre como está élite política negociando desde las ciudades, y tú ya saben que son mis temas, entonces siempre que veo un cabildo ahí peleando, digo, ah, ahí están, sí estaban en todo, ¿no? En el control de precios, en el control de los estanquillos, los costos de transporte y en general las muchas variables de las que dependió el rendimiento del tabaco. Pero sobre todo, cómo seguir gestionando la idea de un monopolio en el contexto de los debates sobre comercio libre. Fue una sorpresa encontrarlo en el cuarto capítulo. Aquí está otro tema que me parece deja pistas muy interesantes, sobre todo por la recuperación de voces locales que están cuestionando la continuidad del estanco, ¿no? La lectura de Nariño que presentas, que establece una relación entre bajos beneficios de la renta y costos políticos, me pareció una joya. Eso, yo hubiera querido leer más sobre ese tema, por cierto, ¿no? Y esto está genial. Cierro mi participación celebrando la publicación de la obra, por supuesto, el estudio del estanco del tabaco en Nueva Granada en su dimensión global, sin perder de vista que el territorio y agentes locales neogranadinos terminaron por imponer su propio sello a un proyecto imperial. Sin duda, la perspectiva de la investigación se ofrece como un buen recurso metodológico para seguir avanzando en el conocimiento de estos y de los muchos otros estancos que hubo en la monarquía. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
Giovanna, muy preciso y claro tu comentario. Espero que nos sirva para la discusión posterior. Y bueno, procedemos a cederle la palabra al doctor Rodrigo Gordoa de la Huerta de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y de la Facultad de Economía de Visión de Estudios de posgrado. Muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado y te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Luis. Antes que nada, quisiera iniciar mi intervención con un sincero agradecimiento por la invitación, bueno, a la participación en esta sesión del seminario, pero también a la lectura del libro de Joan, que ha sido, la verdad, un gusto tremendo leer el libro, ¿no? Un gusto también ver, pues, una trayectoria destacada y de largo aliento investigativa en torno al estanco del tabaco en Nueva Granada. Y bueno, que lo primero que denota la obra como una valoración global, pues es una madurez metodológica y pues un análisis muy rico de la historiografía, tanto relativa al estanco del tabaco como, bueno, en general a todo esto que hemos llamado desde hace ya varias décadas como reformismo borbónico, o bueno, los reformismos borbónicos, ¿no? En ese sentido, el libro por sí mismo representa una novedad historiográfica estimulante, ¿no? Que bueno, ya ha señalado la doctora Giovanna que se enmarca en un proceso de renovación historiográfica que bueno, tiene más de una década en curso, ¿no? Podríamos establecer quizás como punto de partida la publicación de Corte de Caja en 2013, pero bueno, esta renovación metodológica ya tiene su buena década, ya tiene 12 años, ¿no? Y bueno, parte de esa, si se quiere, renovación o de esta corriente de ver desde una dimensión jurisdiccional el gobierno de los salarios regios, pues da como resultado este libro, ¿no? Que bueno, además es producto de una ardua tarea de investigación y bueno, de un diálogo fructífero con la historiografía no solo colombiana, sino hispanoamericana y bueno, me atrevería a decir que una visión crítica que denota pues un trabajo muy, pero muy detallado, ¿no? Y bueno, yo detecto que el libro tiene fundamentalmente tres ejes de análisis que lo que hace es, a partir de un estudio de caso concreto que es la gestión del estanco del tabaco, habla también de una perspectiva crítica en tres lugares comunes que, bueno, habían sido las perspectivas dominantes en la historiografía económica, fiscal, incluso política referente al antiguo régimen de las Indias desde, pues por lo menos se ha trabajado en la década de 1970, ¿no? A saber, la idea ya cuestionada y matizada de un reformismo borbónico, que es visto como este proyecto unívoco y precisamente un proyecto que tiene variaciones locales, pero que finalmente parece que es un avance lineal de una política imperial tanto defensiva como de un espíritu de reestructuración en los distintos aparatos de gobierno y los distintos medios de control y de creación de pues, rentas reales, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya hemos visto que no todo empezó con Galvez, sino que bueno, ya abona la discusión, pues ver no solamente estos matices en lo que solemos llamar como reformismo borbónico, son precisamente estos proyectos que no son unívocos, sino que al contrario se adaptan a condiciones locales, se adaptan a problemas concretos, que bueno, a continuación mencionaré que entre las múltiples virtudes está que esos problemas concretos no solamente son las mediaciones entre agentes económicos o agentes exactores o entre distintos intereses políticos, sino también lo que tenemos es algo que se nos escapa mucho, creo, todavía en la mayoría de los estudios referentes a historia económica, a historia fiscal o a cuestiones incluso monetarias, ¿no? Que es el factor de cómo el territorio, ¿no?, fluye e incide directamente en la actividad económica, ¿no? Esa quizás de repente faceta que parece obvia de, bueno, también cómo se desempeñan estos proyectos en territorios y condiciones tanto climáticas, tanto en condiciones sobre todo de altitud, de ríos navegables, incide directamente en cómo se crean estas políticas finalmente de reforma, ¿no? Un segundo aspecto que creo que es importante señalar como una renovación historiográfica es
que rompes con la concepción todavía dominante del gobierno de los erarios reales en Indias, sobre todo para el siglo XVIII, como un entramado de instancias administrativas o de oficinas, ¿no? Que bueno, parece que todavía continuamos con este lugar común donde vemos a la Real Hacienda como una administración, que dicho concepto nos remite invariablemente a una visión anacrónica más como de un grupo de personas que están cumpliendo con funciones administrativas pues propias de lo que sería ya un aparato de los estados liberales, ¿no? Eso también dejas muy claro en esta dimensión jurisdiccional ese rompimiento y sobre todo esa particularidad de la segunda mitad del 18 donde estamos en un proceso de centralización, en un proceso ya de vía ministerial de gobierno, ¿no? De personalización del gobierno, y lo que tenemos no es un abandono paulatino de la jurisdicción, entendido como esta acepción amplia de ejercer justicia e imponerla coactivamente como parte del gobierno, sino lo que vemos es más bien una disgregación de la jurisdicción especial de Real Hacienda, por un lado en esto que pueden ser asuntos económico-gubernativos, ¿no? Que están acotados a las cuestiones administrativas, como tú bien señalas, y el ejercicio de la jurisdicción contenciosa de Real Hacienda, ¿no? No vamos entonces a ver ya, y creo que es algo que tendríamos ya que tener en mente, la administración como oficinas, ¿no? Sino esta administración como esa gestión o esa administración que se desprende de un ejercicio jurisdiccional. Y el tercer ámbito que creo que es un ejercicio muy valioso que desarrollas a profundidad en el cuarto capítulo, pues es cómo nosotros estamos manejando la contabilidad emanado de estos órganos de control y sobre todo de las oficinas, bueno, perdón, de las administraciones. Ahí está el dominio de este tipo de conceptos, ¿no? Pero bueno, de estas administraciones y de las contadurías con los libros de cargo y data, cómo es que tú desarrollas y haces un análisis muy fino de la documentación contable, en particular de los libros mayores y de los libros manuales de cada una de estas administraciones y cómo, bueno, a partir de observar los registros de cargo y data logras de alguna manera disgregar aquello que es ingresos efectivos y lo que sería, bueno, ni siquiera transferencias a cajas reales, sino los gastos, y lo que tienes es entonces ya pues el resultado de esta gráfica que me pareció muy interesante de, bueno, cuál era el rendimiento real de esta renta y lo que haces de alguna forma muy concreta es reconceptualizar esta documentación contable y manejarla en sus propios términos y en sus propios límites. En cuanto es una contabilidad de carácter jurisdiccional, lo que tenemos es que tiene límites muy claros que tú señalas a bien en cada uno de los apartados del cuarto capítulo, en decir qué tipo de documentación nos va a dar una información que puede ser global y cómo en esa información global, por ejemplo, en los informes o en las memorias o en los cuadros, vamos a tener ciertas limitantes y lo que haces es decir, tenemos que regresar directamente a estos libros de cargo y data de cada una de las administraciones. Es una problematización no solamente de la fuente per se, sino de hacer conciencia de que estamos ante un proceso y lo que yo quisiera destacar, un juicio de cuenta donde cada una de estas contabilidades implica una fase distinta de supervisión. Entonces, cada una de estas fases y cada una de estas contabilidades nos proporciona información cualitativamente distinta, ¿no? Y a partir de esa advertencia haces un ejercicio muy interesante de cómo emplear los libros de cargo y data de los erarios regios para el siglo XVIII para finalmente pues ver desempeños concretos de cada una de estas rentas, ¿no? Pero bueno, regreso a una valoración general del libro, ¿no? Lo que tenemos es que en este pues, volumen, esta introducción, 4 capítulos y esta apartado de conclusiones, lo que tenemos es pues una nueva interpretación de estos 3 fenómenos que ya aludía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya entonces un libro que lo que nos denota es un producto, ya decía yo, de una madurez intelectual sobresaliente y de una trayectoria investigativa metódica y que además de la propuesta metodológica tienes una serie de cuestionamientos teóricos muy transparentes, muy directos, que eso ayuda precisamente a que tú como lector sigas tu argumento y de alguna manera empiece uno a detectar qué argumentos estás tú señalando para
pues tener precisamente una creación de conocimiento a partir de un debate. El libro es polémico en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, genera polémica a partir de un trabajo metodológico profundo y de una claridad prístina de todo lo que es el entramado teórico, ¿no? A partir de eso uno puede entonces seguir el argumento y bueno, seguir también la propuesta de reconceptualizar finalmente este gobierno, el erario de la Nueva Granada. Y bueno, en ese sentido también agradezco de sobremanera la dimensión o la escala a nivel de las Indias y de España para entender el proceso de reforma de los estancos del tabaco, ¿no? Sobre todo las conexiones que tienes, por ejemplo, con la factoría de La Habana, ¿no? Las conexiones que tienes sobre, bueno, no fue una calca, sobre todo de las normativas emanadas del estanco del tabaco en Nueva España, sino que fue un referente para crear normas que se adapten a esa realidad concreta que fue Nueva Granada, y la propia aplicación lo que va a hacer es mostrar los límites de esa norma, y la aplicación misma va a ser la que va a generar entonces esa práctica reiterada que finalmente generará los mecanismos necesarios para tener pues el gobierno de este estanco, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el primer capítulo, lo que de alguna forma me remitió a una experiencia personal de investigación es regresar a esta fuente tan privilegiada que son pues las posturas y capitulaciones del estanco, ¿no? Este estanco o la gestión del estanco de Honda en estos dos momentos de la década de los 40 y 60 me pareció muy interesante porque además de que la fuente misma, ya lo hemos visto, nos proporciona un observatorio privilegiado para ver el proceso de negociación económica y política entre los agentes de la corona y los agentes locales para mediar y finalmente tener un mecanismo de gestión de una renta que tiene que ser necesariamente no solo instalada, sino gestionada. Lo que tenemos es también una delimitación muy interesante de algo que, insisto, es una novedad a mi parecer sobresaliente, ¿no? De un espacio fiscal que es un espacio no entendido como una especie de escenario administrativo, ¿no? Un telón de fondo donde se van a desempeñar estos agentes de la corona, estos arrendadores, sino que es un espacio fiscal dotado en sí mismo de un carácter jurisdiccional. Entonces tenemos ya una territorialidad jurisdiccional, una territorialidad fiscal que responde a condiciones de la propia economía y de la propia región, ¿no? Entonces tenemos una proyección muy interesante en la cual se construye una geografía fiscal y económica que sin ella, y esto es muy claro no solo en los mapas, sino en tu argumento, si no entendemos ese papel de la geografía económica y fiscal del estudio del estanco, no vamos a entender las dinámicas de cómo opera el estanco, ¿no? Si uno se quedara con la mera descripción de la asignación de estos distritos fiscales y el paso a la administración directa como un simple programa de reforma que lo que hace es establecer un tránsito de un modelo de gestión a otra, nos perdemos, por ejemplo, de cuestiones tan puntuales donde dónde se siembra, dónde se almacena, cómo se transporta, cómo afecta cuestiones como la humedad, los tiempos de transporte, la redistribución de los elementos, sobre todo para formar el tabaco, y también dónde están los consumidores, ¿no? Sin toda esa territorialidad tan compleja, no se entiende a cabalidad los cambios en las modalidades de gestión y en la administración per se del estanco, ¿no? Entonces, creo que la riqueza radica en ese diálogo que emprendes en cómo espacializar no solo un problema de historia económica, sino de historia fiscal, que creo que en términos metodológicos habremos de seguir quienes nos dedicamos a estos temas más adelante, ¿no? Entonces, ya en términos, paso a cuestiones de jurisdicción. Una de las primeras preguntas que surgía del primer capítulo es, ¿está clara la división o cómo se designa esta jurisdicción contenciosa a las justicias ordinarias? ¿Cómo este control contable, por otro lado, está supeditado a las cajas reales? Pero quizás en ese aspecto entiendo que la investigación no puede abarcar todo, pero en ese aspecto quizás valdría la pena más adelante profundizar en cómo hay esta delimitación de los arrendatarios de no poder ejercer jurisdicción contenciosa, es decir, por mandatos propios requerir a contrabandistas, por ejemplo, cómo es ese diálogo con las justicias ordinarias e incluso cómo es esa relación en el día a día
entre arrendatario y justicias ordinarias, ¿no? De repente es algo que se nos escapa, pero claro, eso sería un punto adicional o que puede desarrollar más adelante a una escala reducida de estos temas, ¿no? ¿Cómo es el ejercicio de la jurisdicción bajo una modalidad de arrendamiento? Es quizás algo que se desarrolla en el texto, pero quizás valdría la pena ir sobre ese hilo, ¿no? Entonces creo que tal cual esta separación entre jurisdicción contenciosa y lo que es la gestión del ramo por arrendamiento es el hilo conductor que nos va a determinar, que eso lo señalas ya más detalle en el segundo capítulo, cómo se reorienta el manejo del estanco a partir del ejercicio de la administración, ¿no? Y bueno, el segundo capítulo me parece extraordinario porque matizas esta diferencia que hasta hace poco nos parecía muy clara entre arrendamiento y entre lo que se suele llamar administración directa, ¿no? Parecía que eran dos cosas distintas e incluso en este ejercicio de cesión a los arrendamientos parece que es una especie de retracción, si se quiere, de la autoridad de la corona, pero lo que en realidad vemos es cómo la corona implementa el estanco, desarrolla pues finalmente los arrendamientos como una herramienta fundamental para consolidar el ejercicio del monopolio, el ejercicio del estanco y con miras precisamente a que ese arrendamiento después se constituya como la base operativa de lo que después son estas administraciones, ¿no? Y estas administraciones, pues finalmente lo que hacen es ya posteriormente adaptarse a una lógica, lo que veo yo es de especialización del control del estanco y ya a partir sobre todo de las reformas emprendidas por el virrey Flores en adelante, hasta Gutiérrez de Piñeres, lo que tenemos, pues bueno, es un proceso que no es lineal, que evidentemente es discontinuo, pero cómo es que paulatinamente ese tránsito de administración desde los arrendamientos no suele ser un corte, sino que es un continuum en el cual paulatinamente sobre la experiencia se desarrolla la estructura del estanco. Cambian los agentes, pero sobre un hilo conductor que es consolidar la autoridad real. Entonces, incluso hay momentos donde el propio establecimiento de arrendamientos es una herramienta de consolidar autoridad fiscal en un territorio, ¿no? Es una forma en la cual avanza la autoridad real y eso me parece muy interesante, ¿no? Y ya en el tercer capítulo y sobre todo en el diálogo con este proceso que ya se ve con el rompimiento a partir de la década de los 80, con el establecimiento de la dirección general y bueno, de la regencia desde antes de Gutiérrez de Piñeres, lo que tenemos pues es un proceso muy interesante y un estudio de caso muy concreto de lo que, por ejemplo, Joaquín Pinto llamó pues este régimen de intendencia sin intendentes, ¿no? Lo que vemos es cómo en el ámbito hacendario ya se observan la instrumentación de estas reformas a nivel regional y local. Y en este punto me pareció interesante cómo estas reformas locales y regionales lo que hacen es adaptar, moderar, modificar o descartar aquello que está establecido en las instrucciones y planes. Es decir, estamos viendo cómo la práctica y las condiciones locales lo que hacen es modificar sustancialmente cómo opera en sí mismo el estanco, ¿no? Y bueno, quisiera destacar el nivel de detalle y escala que pones en marcha para ver estas reformas y cómo nos muestras la pluralidad y particularidad de soluciones en un marco general que son estas normas y bueno, cómo a partir de estos procesos más amplios de cambio institucional es necesario de alguna manera modular o reducir la escala para entender a cabalidad ese impacto que tienen reformas, pues bueno, como la que fue el continuo ya con Gutiérrez de Piñeres y después con todas estas modificaciones, ¿no? Y bueno, caso concreto, por ejemplo, de la fragmentación de la administración principal de Honda con la creación de las administraciones de Mompox y Medellín y este estudio que me parece fascinante, que habla mucho del binomio fiscalidad, defensa, poblamiento hacia los llanos de Casanare, me parece muy interesante, ¿no? Porque muestran precisamente este paulatino proceso de especialización, extensión y reconfiguración del estanco y cómo se fortalece lo inicialmente proyectado, ¿no? Habla de un proyecto discontinuo, pero que en la marcha cobra fuerza, ¿no? Y esto es muy interesante porque a partir pues, de la crisis, de las penurias financieras que señalas
pasado los años 1800, lo que tenemos es un reacomodo institucional con la supresión de los directores sobre todo, que lo que lleva es a una lógica de ahorro, ya lo muestras en el cuarto capítulo, de gastos fijos, que lo que hace es generar, a mi parecer, un entorpecimiento de este funcionamiento. A mi parecer, en términos de funcionalidad, es un retroceso. Entonces, hay momentos importantes de retroceso y lo que tenemos es, pues, esta carga de trabajo a los contadores que tiene consecuencias directas en la calidad de la información contable y en el atraso de la toma de cuentas que ves en el cuarto capítulo. Esto me pareció crucial porque también habla en buena manera de cómo podemos ver un reacomodo institucional que rompe completamente con esta idea de mejora paulatina. A mi parecer, este periodo representa quizás un retroceso, pero seguramente una serie de dificultades que lo que hacen es trastocar rápidamente algo que tardó mucho tiempo en configurarse, como fue este reacomodo del estanco, ¿no? Y bueno, ya en concreto, el cuarto capítulo, por los propios intereses que tengo investigativos, me pareció un referente metodológico importantísimo y sobre todo la aproximación al problema de la falta de aplicación de las normas escritas y regulaciones sobre el control contable, no como una lógica en la cual la falta o el atraso de cuentas conlleva necesariamente a una especie de indolencia por parte de quienes se encargan de elaborar las cuentas, sino tal vez una serie de normas que lo que hacen es, desde la emisión misma de los tiempos, sobre todo de toma de cuentas, crear un obstáculo para el correcto funcionamiento de la toma de cuentas, ¿no? Me refiero concretamente a cómo señalas las dificultades que hay de este proceso de agregación contable y cómo este proceso de supervisión contable no es, al no ser un proceso meramente administrativo, lo que tenemos entonces es un auténtico juicio de la cuenta. Entonces son tiempos que deben responder a una lógica eminentemente de un proceso en el cual, pues bueno, se abren autos, un auto que es la toma misma de cuentas, se realiza una serie de operaciones en la cual lo que tenemos es, sí, un proceso de agregación de información contable, pero fundamentalmente el ejercicio de cómo fincar responsabilidades individualizadas sobre el manejo finalmente de haberes reales de estos distintos representantes de la autoridad real y cómo ese proceso mismo va a conllevar a tiempos distintos a los que tiene ya la corona de urgencia de conocer el estado general de esa renta, ¿no? Ahí sí observo ya una diferencia notable entre la naturaleza o el carácter judicial de esta documentación contable y la necesidad cada vez más apremiante de tener pues estados de la renta que lo que muestren es una información pues del balance financiero, si se quiere, del estanco, pero la realidad misma son mecanismos de control bajo lógica de cargo y data, ¿no? Ahí lo que tenemos es un problema de información muy importante y demuestras también cómo sobre la marcha los distintos agentes de la corona lo que hacen es cubrir esos problemas de información finalmente con lo que tienen a la mano de información. Entonces, al momento que tú detectas esa estrategia y esos atrasos y la naturaleza misma de la contabilidad, remites a cómo tiene que manejarse esa contabilidad para poder hacer una investigación de los rendimientos del estanco, ¿no? Que creo que en ese sentido tu metodología tendría que ser replicada si se quiere hacer algún ejercicio de gasto, por ejemplo, de gasto defensivo, si se quiere hacer un ejército, perdón, si se quiere hacer, por ejemplo, un ejercicio de ingreso efectivo y finalmente de rendimiento de la renta, ¿no? Hay que valorar en su contexto de producción estas fuentes o estos libros y estos libros tenerlos muy en cuenta, sobre todo para disgregar ramos, que creo que lo haces de una forma muy inteligente, ¿no? Y bueno, yo cerraría mi intervención con algunos aspectos que considero que valdría la pena retomar para futuras investigaciones, ¿no? Creo que muchas de las reformas vistas en tu libro ameritarían estudios de caso, ya lo señalaba, en el que se observen, por ejemplo, cómo cambia el ejercicio de la jurisdicción desde cuando auxilian los jueces ordinarios hasta cuando tenemos ya jueces subdelegados del superintendente de Real Hacienda, ¿no? Ver la práctica procesal misma y cómo, pues, tener en cuenta si se modifica o no
pues qué causas atendían, cómo juzgaban, qué dinámica procesal existía en estas causas y bueno, finalmente cómo era este ejercicio en el día a día de la jurisdicción. Entiendo que te concentras fundamentalmente en la administración del tabaco, pero valdría la pena seguir la línea del ejercicio de la jurisdicción sobre el tabaco, que eso nos va a dar también muchas claves, sobre todo de cómo interactúan estas autoridades del estanco, sobre todo con los consumidores, en el papel ya sea, que eso es muy claro cuando está la rebelión de los comuneros por el alza de precios, pero también en el papel sobre todo de los consumidores, que serían consumidores causantes, ¿no? Entonces podríamos ver a partir de una perspectiva jurisdiccional o que reconstruyas estas causas de primera y después en segunda instancia, pues bueno, ¿cuáles eran las estrategias de contrabando que empleaban las personas que comerciaban o también que consumían, ¿no? Si había otras estrategias, por ejemplo, que seguramente había de adulteración del producto o cuestiones como la reventa, ¿no? Y bueno, como sabemos que es un vicio, el consumo, lejos de reducirse, se puede reencauzar en ciertos momentos, ¿no? Entonces, yo te haría una invitación que a partir de todo este avance que has hecho en términos de comprender la naturaleza institucional del estanco, en algún momento tornaras tu atención a los consumidores, pese a las dificultades que eso conlleva, ¿no? Creo que ahí la clave sería ver el ejercicio de la jurisdicción contenciosa. Y bueno, quizás aquí no quisiera entrar en detalles excesivos, también por cuestiones de tiempo, pero hay una cuestión que me saltó un poco del libro, ¿no? Tienes un desarrollo magistral del gobierno jurisdiccional de la época y de esta separación entre jurisdicción contenciosa y lo económico gubernativo, pero me quedo con la duda de, entiendo, sobre todo para enriquecer redacción, pero de repente parece que perfilas la formación de cuadros burocráticos y de una burocracia del estanco, ¿no? ¿Qué entenderías por burocracia? Porque personalmente me saltó a la vista el uso de funcionario y burócrata para esta etapa, que estamos hablando de ministros, estamos hablando de administradores. ¿Cuál fue la decisión, sobre todo, de emplear el término de burocracia del estanco? ¿No? Digo, entiendo que un burócrata o una burocracia generalmente es algo que se guía por un orden racional para distribuir y gestionar asuntos que le son propios, pero me remite más el término burocracia a algo propio de un erario del orden o de un aspecto más de una hacienda, si se quiere, liberal, ¿no? Me queda la duda si es el concepto más adecuado de repente para aducir a este fenómeno que observas, ¿no? Entonces, simplemente sería eso, o si en efecto observas ya para el 19 la introducción ya de una función administrativa o de organización que se parecería más a aquella que tenemos con el orden liberal. Y bueno, cuestiones muy pequeñas que mencionas y que son vetas de investigación valiosísimas, monetarias, ¿no? Señalas de diferencia entre el pago en plata monedada y en oro en polvo, ¿no? Y bueno, creo que valdría la pena a partir de esta problemática ver el estudio detallado de los medios de pago de las rentas estancadas, ¿no? ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? Y sobre todo, ¿qué costos de transacción existe de acuerdo a las modalidades de pago, ¿no? Y bueno, no me queda más que congratularme pues de ser un lector temprano de un texto que yo considero que rápidamente se convertirá en un clásico, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Y bueno, encominarte que continúes con el estudio del estanco a escala indiana. Sé que en la tesis doctoral lo estás desarrollando. Y bueno, creo que ya esperamos la aparición de tu tesis doctoral como una otra aportación fundamental a la historiografía fiscal hispanoamericana, ¿no? Y bueno, no me queda más que reiterar mis felicitaciones y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio para comentar este libro. Muchas gracias, Rodrigo. Aplauso. Me dio mucho gusto escucharte y ver tan sesudo y comentario, cosa que no se me había ocurrido muchas cosas. Bueno, pues entonces abrimos la mesa. Les voy a pedir que levanten su mano por vía de la aplicación, no la levanten así bien porque no la veo. En donde dice reaccionar, ahí pueden, no es cierto, en reaccionar no. En chat, tampoco. Ustedes saben en dónde pueden poner levantar su mano Y en reacciones, en reacciones. en reacciones. Entonces estoy bien yo, reaccionar, sí, sí, ok. Gracias, Álvaro.
Veo uno, pero no sé quién fue. Es Antonio Ibarra. Antonio Barra, por favor, te escuchamos. A ver, Sí, señor. ¿sí me conoces? Sí, claro, ¿cómo crees? De memoria. Bueno, también evidentemente felicitar el trabajo, es un trabajo descomunal, un trabajo que además nos permite hacer el ejercicio de comparación de dos economías que cada vez vemos más articuladas en el Mediterráneo mexicano, ¿no? En el Caribe, la novohispana y la colombiana. Además, me alegro mucho que historiográficamente tengamos este intercambio. Johanna, yo tengo dos preguntas. Una que atiende a un problema que estamos discutiendo con James Torres, que es el tema del papel de la moneda en este par de consumos que son esenciales, el tabaco y el aguardiente, porque son evidentemente mercados paralelos, pero mercados combinados, ¿no? Es decir, tienen características muy comunes. Eso que decía Rodrigo, que son vicios y los vicios se cultivan, ¿no? Me interesan dos cosas. Uno, tú dices, después de la rebelión de los comuneros hay una estabilidad de precios, entiendo que hay un manejo político de los precios del estanco, pero nos muestras una diversidad y complejidad de los mismos que hace que sea muy interesante que sean tan inelásticos. Quiero decir, los múltiples espacios en donde se comercializa, el origen de los tabacos y la distinta calidad de los mismos y diversidad de su venta, rama, cigarros, etcétera, etcétera. Yo te preguntaría, ¿por qué razón, digamos, esa inestabilidad de los precios es costosa para el monopolio o tiene un margen de beneficio que le permite mantener los precios fijos sobre la base de esto que señalaba un poco Rodrigo como analogía, ¿no? Son consumidores causantes, ¿no? O más bien son causantes de un consumo y que es inelástico a los precios, pero elástico a la demanda, ¿no? Y dos, ¿tienes fuentes que te digan en qué moneda? Bueno, ahí nos mencionas cómo se fijan los precios, ¿no? En las regiones donde se produce oro, bueno, pues en polvo, en las regiones donde se entiende que circulación de moneda de plata, en plata. Pero tienes testimonios contables que hablen de qué tipo de moneda se usaba. Lo digo por lo siguiente, porque en el caso del estanco en México, cuando se trató de reemplazar la moneda de cuño antiguo por la moneda nueva, la de Carlos III, uno de los problemas fundamentales fue que el retiro de moneda antigua afectó directamente a la venta del tabaco y produjo un conflicto entre Casa de Moneda y la renta del tabaco. O sea, hay una gran sensibilidad respecto a que hay una masa limitada, una masa de medio circulante limitada que fundamentalmente sirve para el tabaco y que cualquier alteración de esa masa monetaria producía inmediatamente una crisis en las ventas del tabaco. Acá, por ejemplo, la renta del tabaco admitía moneda gastada o mutilada, ¿no? Porque básicamente se trataba pues, de un medio de cambio. La casa de moneda, perdón, la renta del tabaco no la quería para atesorar, por supuesto, sino para que circulara. Ese problema tú lo ves desde la administración y en su caso, si hubiera esos libros, por analogía, tratar de buscarlos por acá. Bueno, esa es mi preocupación, ¿no? Leer el libro, vi lo que las páginas en donde te ocupas de este tema de precios y de consumo, me parece muy interesante. Esto último que también Rodrigo te ha dicho, eso es desdoblar el tema, ¿no? Y creo que tienes todos los elementos para entrarle a esa discusión. Muchas gracias. Perdón, vamos a reunir todas las preguntas y luego le vamos a dar la palabra al autor. Entonces, si hay alguna otra pregunta o comentario, aquí estamos. No se amontonen, ¿eh? Álvaro. Álvaro, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Johan. Un gusto. Te saluda Álvaro Alcántara, de Veracruz. Bueno, felicidades. Lo que he escuchado, lo que te he escuchado y a los dos comentaristas, pues se antoja muchísimo y lo pondremos ya en la lista de las cosas que hay que leer, ¿no? Así que muchas felicidades. Fíjate, yo quería hacerte una pregunta en función de algo que me importa. No es que yo trabaje el estanco, pero por algo que estoy investigando me ha salido y he empezado a notar, ¿no? En el caso veracruzano, tú lo debes saber muy bien, además hay un aparato que permite invertir en la cosecha de la hoja del tabaco, ¿no? Y entonces hay adelantamiento de dinero que sale, ¿verdad? Del estanco del tabaco para la siembra. Y eso me parece que, eh, no me parece, genera una serie de efectos muy interesantes en la circulación de dinero y en dinamizar la economía, ¿no? Yo le he ido siguiendo la pista porque para variar, y no podría ser casi de otra manera, algunos comerciantes vinculados al consulado de Veracruz, ¿no? Van a estar metidos también en ese ajo, ¿no? Eh, y también por el asunto de, digamos, abro un poquito el abanico, pero igual te lo quería comentar si has visto algo y lo quisieras comentar, que con el argumento de introducir papel en resma por Veracruz, ¿no? Entra cualquier cantidad de mercancía no declarada, ¿no? Es decir, el papel del estanco de tabaco, por un lado, como dinamizador de una economía popular, y luego, por otro lado, digamos, los otros productos que van de la mano con el consumo. Si me pudieras comentar algo de lo que has visto, te lo voy a agradecer mucho y felicitarte. Gracias. Creo que se desconectó Sí, Luis. se desconectó, ¿no? Sí. Joan, si puedes, por favor, darle réplica a lo que te han mencionado. Sí, veo varios puntos en común, entonces creo que voy a responder de manera general, tocando pues sí estas cuestiones. Pero no sin antes pues agradecerles, ¿no? Agradecerles a Ivana, a Rodrigo, por las preguntas, por los comentarios. Veo una lectura muy bien detallada. De hecho, de elementos que yo decía mientras los escuchaba, pues sí, como que yo sí digo eso, ¿no? Pues sí, se podría uno inferir. Y es ese ejercicio, ¿no? Pues uno como autor a veces no se da cuenta de este tipo de detalles y claro, que lo lean otros colegas y especialistas en sus temas, pues claro, me han dado también temas, perspectivas que en ocasiones puede que muy bien pues se haya notado en el texto y también que ha apuntado porque pues sí, habría que profundizar más, ¿no? Habría que detallarlo más. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios y luego pues por las preguntas de Álvaro y de Antonio, ¿no? Bueno, un poco retomando aquí lo que apunté de los comentarios de Giovanna, pues sí, y esto, digamos, es lo que ahorita estoy haciendo en la doctoral, que es a pesar de que hay un mismo marco normativo, las realidades propias, pues detallan un desarrollo distinto de los estancos de tabaco. Entonces, para el caso del estanco en el Nuevo Reino de Granada, sí intento realizar una lectura comparada, no tan profunda como me hubiese gustado realizar, pero si podemos tomar de pronto el texto de Susan D. Smith del estanco del tabaco en Nueva España y los trabajos de María Montserrat Gárate para Cuba, y así hacemos en cada uno de los estancos, podemos encontrar puntos
de convergencia y de diferencia, ¿no? Entonces, al menos creo haber podido haber hecho como un aporte a un trabajo comparativo y relacional posterior sobre los estancos del tabaco, ¿no? Donde es fundamental, tanto Giovanna como Rodrigo lo han resaltado, la experiencia previa y la transmisión de conocimientos. No pensaría que Francisco Gutiérrez de Piñeres llega y reforma como usualmente estaba representado en la historiografía, y pues no, inclusive las primeras administraciones al interior del reino toman con base pues las propuestas y la geografía y las delimitaciones y todo lo que ya habían hecho los ascentistas previamente. Y yo insisto con el caso del aguardiente, que, que hay que hacer una lectura íntegra entre el estanco del tabaco y del aguardiente, sobre todo porque en 1780 van a estar bajo la estela de un mismo tribunal, que es la Dirección General de Rentas Estancadas. Y el estanco del aguardiente pues está desde inicios del siglo XVIII e insisto, pues toma mucho de la experiencia que está con la bebida para implementarla con el tabaco. Yo durante el texto pues sí menciono varias cuestiones, digamos, colaterales del ejercicio de la jurisdicción, ¿no? Pero en concreto, y creo haber hecho como la salvedad, no me meto en pleitos concretos, ¿no? Ni reviso mucho el orden procesal de los procesos o profundizo en cuestiones de contrabando y estos fenómenos, que valdría la pena hacerlo. Pero bien detallaba Giovanna que, bueno, son casi 400 páginas, imagínate donde me pongo a meterme con contrabandos y revisar procesos y demás, ¿no? Aún así, creo que hay como un marco en el cual se logra identificar, ¿no? Quiénes son jueces, y Ernest era, cada rato me decía, eso es lo que aparentemente sucede, ¿no? Hasta que no vayamos a los casos propiamente y revisemos cómo, ahí veremos, pues, los conflictos, ¿no? Por la jurisdicción. Aún así, queda claro que esta faceta jurisdiccional es un escenario de disputas donde, por ejemplo, para el caso de los estancos de tabaco cuando se arriendan, pues en las contratas los asentistas siempre quieren nombrar a su juez conservador. Quieren tener a su juez conservador y que tenga inhibida las otras justicias, todo lo relacionado. En fin, si hay una disputa por quién controla y quién tiene esta facultad. Sobre los privados, pues queda claro que nunca pudo prescindir de los privados el estanco del tabaco. Solamente se imagina la administración, el régimen de administración, donde solamente empleados de la renta operan el estanco, pero la operatividad misma de esta institución no tiene sentido sin los privados que lo utilizan o que prestan sus servicios para los transportes, para los insumos, la venta de cueros, por ejemplo, el alza en los gastos que tiene el estanco del tabaco para finales del siglo XVIII es por una subida altísima del costo de los cueros, que hay inclusive todo un proyecto para que empleados vayan y recorran y compren los cueros antes que otros mercaderes, y por un aumento en los transportes. Y es que el estanco de tabaco, por más grande que pudo ser y por intentar controlar todo el mercado, pues tuvo que depender de los privados, ¿no? Sobre el control de la población con las oficinas, me parece que un caso y en el cual he puesto mayor atención recientemente es en las factorías. Porque a diferencia de Nueva España, donde la compra del tabaco se hacía por contratas, ¿sí? Y a precios fijos, por 3, 5 años, que es lo que nos muestra Susan Díaz Smith. Para el caso neogranadino, anualmente había una inscripción individual de los cosecheros. Entonces se tenían que ir a presentar al cosechero y lo matriculaban en un libro en el cual figuraba la cantidad de tierra que tenía disponible para la siembra de tabaco y por lo tanto cuántas matas de tabaco podía cultivar, ¿no? Esto sí es una relación directa de lo que podría ser el Estado virreinal con la población,
en la medida en que en ocasiones habían expedientes donde muestran conflictos donde hay un factor que está dando favorecimientos a ciertos cosecheros, pero a su vez, y era un poco para entrelazarlo con la pregunta de Álvaro, hay adelantamientos efectivamente, ¿sí? Y a diferencia de, por ejemplo, de lo que ocurre en Cuba, que la factoría da adelantamientos para pago en tabaco, las factorías neogranadinas no lo hacen. Se tiene que pagar en moneda, ¿sí? Tiene que haber esta misma devolución, pero revisando y haciéndole un rastreo a los libros de matrícula de los cosecheros de la factoría de Ambalema, me doy cuenta de lo que yo he denominado, un artículo que va a salir pronto, los grandes cosecheros, y es aquellas personas que concentran el mayor número de matrículas de la cantidad de tabaco. Entonces, por ejemplo, si hay 500,000 plantas matriculadas para la cosecha siguiente, 250,000, por decir algo, la mitad están concentradas en 2 personas. Y fuera de eso, esas 2 personas que son grandes cosecheros, a su vez son propietarios de tierras donde también otros cosecheros cultivan. Entonces, valdría la pena revisar muy bien esto del gremio de los cosecheros y sobre todo si se puede ir a notariales y revisar, además de cuestiones de tabaco, si están cultivando otra cosa, si tienen mercados en otra cosa. Pero este papel de dinamizador de los recursos del tabaco para otros sectores, digamos, está muy claro para el caso cubano, donde pues llegaba el situado no hispano para la compra de tabaco, ya habían hecho préstamos los mercaderes de La Habana, y pues cobraban, ¿no? Con plata fuerte mexicana. Y esto lo ha estudiado muy bien Laura Natter, como esa faceta dinamizadora. Volviendo, sí, el cuarto capítulo, el manejar la contabilidad en sus propios términos y emplear la misma contabilidad del estanco, pues permite detallar esta información cualitativa de la contabilidad. Usualmente pensamos la contabilidad en números, pero al lado de estas cifras está pues esta par de renglones en los cuales se detallan muchísimas cosas. Y he podido, pues en el cuarto capítulo, poder reconstruir sobre todo cómo se logran esos recursos, en qué se gastan, y me parece que pues sí, es un factor un elemento bastante importante en el texto. Queda claro, y los comentarios de Rodrigo es muy atinado de mencionar de que pues sí, no hay una mejora continua, a pesar de que el texto esté organizado de manera cronológica. No es mi intención mostrar que es como algo ineludible y que sencillamente va a terminar en algo mejor las siguientes páginas que se lean, ¿no? Sino, claro, yo también entiendo eh, quitar a los directores generales como un retroceso, tal cual como lo menciona Mendinueta, el virrey, y el reclamo que hace la corte de lo que están haciendo es recargarme a mí, ¿no? Y yo no puedo ponerme a hacer, por lo menos, a autorizar contratas, a revisar precios de mieles para, por ejemplo, lo del aguardiente, para el caso de tabaco, en fin, ¿no? Quedan muchas cosas para estudios futuros, son elementos que quedan ahí. Rodrigo preguntaba sobre el cuadro burócrata, ya es algo que quedó en el texto y lo he corregido, ahora hago alusión a empleados del tabaco, porque básicamente lo que me interesaba era decir que son empleados que no deben atender otro tipo de asuntos que no sean propios de la red. Y esto queda claro cuando hay una discusión de ciertos expendedores que no logran lo suficiente como premio, porque ganan es a partir de un porcentaje de ventas, que no ganan lo suficiente en poblaciones que tienen pocos habitantes. Entonces, que se inmiscuían en otros negocios, ¿no? O había la denuncia de que en los estanquillos, además de tabaco, se vendían otros géneros. Esto queda claro y se intenta variadas formas otorgarle recursos suficientes para que únicamente se dediquen al tabaco. Entonces, como generar
por lo que yo denominé en su momento un cuadro burócrata del tabaco, especializado del tabaco. Entiendo que la palabra burócrata, pues sí, redirige a la administración del 19 que tanto criticamos, y ya recientemente aludo a denominar todo este entramado de funcionarios pues como empleados del tabaco ahora, ¿no? Y un poco relacionando a lo que preguntaba Antonio y también con lo que cerraba Rodrigo, en los libros contables pues queda claro que, y en los estudios también con ayuda de lo que ha investigado James Torres, ¿no? Esta ratio que hay entre oro y plata, y cómo se comercializa el tabaco en las regiones mineras. Hay unos costos de transacción claros porque aun cuando se pida constantemente de que no se venda el tabaco en oro en polvo, aún así se recibe. Y en los libros contables, en la data, aparece cuánto gasta la administración por amonedación. Y pues las rebajas mismas que tiene y los costos que implica. Aún así, no tengo mucha información sobre en qué moneda se usaba, más que en la región minera de Antioquia, que sí había esta diferencia y sí se requería, ¿no? Ser muy explícito de cuánto se ingresaba en oro, cuánto en plata y luego ese oro, cuánto era en polvo y ese oro, cuánto costaba acuñarlo, en fin, amonedarlo y eso, ¿no? Pero cuando vamos a los registros de plata, aparecen son las cifras en pesos y en reales, ¿no? De plata. Pero no hay mucha información, excepto de que sea empleo de tabaco, de oro en polvo, eh, sobre qué tipo de moneda se emplea Libros para esto. manuales no tienes. No, sí existen, sí existen, pero para expendedurías muy pequeñas que no revisé. Me enfoqué fue en los libros mayores, pero seguramente si bajamos a esos libros los encontraremos. Y respecto a la estabilidad de los precios, pues muy bien infirió Antonio de que pues más que todo por cuestiones políticas, porque sí hay un costo eh, para la administración de la renta el mantener los precios fijos, porque básicamente logra un techo que creo yo se podía pasar solamente de dos maneras. O mayores expendedurías, que es lo que logra en la década de 1780 y es lo que en la última gráfica yo les mostré que es donde empieza a aumentar, porque están estanquillos por todo lado, ¿no? Entonces todas las poblaciones, todos esos punticos que yo muestro en el mapa, todo eso se logran en la década de 1780. La otra manera, considero, de romper ese techo era aumentar los precios de venta. Y eso no se hace con el precedente de la revuelta comunera. Entonces sí se alcanza un cierto techo que la manera en obtener mayor rentabilidad es abaratar los costos de administración y de operación del estanco. Eso se logra, por ejemplo, prescindiendo de salarios como el del director general de rentas, que eran de 2.000 pesos, pero fundamentalmente con la eliminación, con el cierre de la Real Fábrica de Cigarros de Cartagena en 1805. Cuando me voy y reviso propiamente los gastos y la operatividad de la Administración General de Cartagena, pues es el cierre y el pago de las operarias consumía más del 40% de los gastos de administración. Entonces son ese tipo de proyectos que permiten tener mayor utilidad al estanco, pero no se hacen bajo un aumento de los precios, sino por una vía de abaratamiento de gastos. Y esto también ocurre, por ejemplo, con la fábrica de tabaco en polvo en Santa Fe, que igual no resulta muy rentable y se prefiere cerrar para disminuir los gastos de la renta. Esto también lo muestro, por ejemplo, con los resguardos unidos de rentas estancadas, los cuales también se busca abaratar costos. Por lo demás, pues muchísimas gracias por los comentarios. No sé más qué se me quedó por ahí pendiente. Muchísimas gracias por la lectura. Casi eran modo reseñas, entonces muy entusiasmado. Y ya últimamente, pues Carlos también publicó, Carlos Becerril, publicó aquí otra vez de nuevo el link de acceso al libro, que pues está para descarga.
y pues en mayo ya lo tendremos en formato físico. Muchas gracias, Johan, y una disculpa que me haya desconectado, se fue la luz, nunca se va, pero se fue hace como un nanosegundo y luego me tardé como 15 minutos en conectarme por estos nuevos requisitos, no vayan a aparecer pornografías en este sitio que ha ocurrido. Quiero, bueno, ya que di mi aviso, quiero agradecerle, por supuesto, al autor por tan excelente trabajo y estoy seguro que va a salir en mayo en físico. Yo ya me estoy saboreando tener mi libro. Así que nos avise en dónde se puede comprar físicamente. Esperemos que en la biblioteca del Instituto Mora o en alguna similar. Y bueno, les agradezco a todos ustedes su haberse conectado y sus preguntas, comentarios. Giovanna, Rodrigo, muchísimas gracias. Es un esfuerzo muy reconocible y muy loable. El haber atendido a esta petición es un trabajo largo, aunque está muy bien escrito. Gracias por dedicarle horas. Y bueno, a los que preguntaron también, muchas gracias, Antonio, Álvaro y los organizadores, Ileana y Carlos. Estén muy bien y nos vemos para la siguiente sesión. ¿Tenemos anuncio para la siguiente sesión, Ileana? Sí, la siguiente sesión se trata sobre la banca en Haití, Francia, y va a ser a finales de abril. Ya con Y- oportunidad les estaremos mandando la información y el link de conexión. Ok, nada más les recuerdo, les pido que cuando reciban el link, pues se registren antes para que a la hora de que Sí, inicie la sesión no se enfrenten con los problemas que yo me enfrenté dos sí. veces. Ok. Entonces, bueno, un saludo a todos. Y eh, ya en breve les está mando mi disponible cariño. en la página de YouTube del CIGE este mismo video para que lo puedan ver in eternum ahí. Buen día. Sale. Gracias. Gracias. Chao. Día, felicidades. Chao, Nos chao. vemos, muchas gracias. Gracias.